Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos adentraremos en un fascinante tema: cómo el control de los recursos influyó en la formación de los primeros estados en la antigüedad. Para ello contamos con la presencia de Álvaro, profesor de historia y experto en civilizaciones antiguas. Bienvenido, Álvaro. Hola, Elena. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar sobre un tema tan apasionante. Empecemos por el principio, Álvaro. ¿Qué entendemos por recursos en el contexto de las primeras civilizaciones? En el contexto de las primeras civilizaciones, los recursos se refieren a elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo de las sociedades. Estos incluyen el agua, la tierra fértil, los minerales, y en épocas más avanzadas, los recursos energéticos como el petróleo. En la antigüedad, el recurso más crucial era, sin duda, el agua. Entonces podemos decir que la disponibilidad de agua fue un factor determinante en la ubicación y el desarrollo de las primeras civilizaciones. Absolutamente. La disponibilidad de agua fue fundamental. Las primeras civilizaciones surgieron en regiones donde había acceso constante a fuentes de agua. Por ejemplo, el antiguo Egipto floreció gracias al Nilo, y Mesopotamia se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos ríos no solo proporcionaban agua para el consumo y la agricultura, sino que también eran vías de transporte y comercio, lo que favorecía el intercambio cultural y económico. Heródoto llamó a Egipto el don del Nilo. ¿Puedes explicarnos por qué? Claro, Heródoto, el historiador griego, llamó a Egipto el don del Nilo, porque este río fue esencial para la vida y prosperidad del antiguo Egipto. El Nilo proporcionaba agua para la irrigación de los campos, lo que permitía cosechas abundantes en una región que de otro modo sería desértica. Además, las crecidas anuales del Nilo depositaban limo fértil en las orillas, enriqueciendo el suelo. Esto convirtió al Nilo en una fuente de vida y prosperidad, facilitando el desarrollo de una civilización avanzada y compleja. ¿Y qué podemos decir sobre Mesopotamia? ¿Cómo influyeron los ríos Tigris y Éufrates en su desarrollo? Mesopotamia, cuyo nombre significa tierra entre ríos en griego, se desarrolló entre el Tigris y el Éufrates. Al igual que en Egipto, estos ríos eran vitales para la agricultura, proporcionando agua y enriqueciendo el suelo con sedimentos fértiles. Además, las inundaciones eran menos predecibles que las del Nilo, lo que llevó a los mesopotámicos a desarrollar sofisticados sistemas de irrigación y control de agua. Esto a su vez promovió la organización social y la formación de estados centralizados que pudieran gestionar estos recursos cruciales. Es fascinante cómo el control del agua pudo dar lugar a estructuras políticas tan complejas. Pero, ¿qué otros recursos fueron importantes en la formación de los primeros estados? Además del agua, la tierra fértil y los minerales también fueron fundamentales. Por ejemplo, la región del Creciente Fértil, que incluye partes de Mesopotamia y el Levante, no solo tenía abundante agua sino también tierra fértil ideal para la agricultura. Esto permitió el desarrollo de asentamientos permanentes y eventualmente, estados organizados. Los minerales, como el cobre y el estaño, eran esenciales para la fabricación de herramientas y armas, lo que a su vez facilitó la expansión territorial y el control político. Mencionaste antes el petróleo. Sabemos que es crucial en la economía moderna, pero ¿tenía algún equivalente en la antigüedad? En la antigüedad, no había un recurso energético equivalente al petróleo en términos de su impacto global. Sin embargo, recursos como el bronce y el hierro fueron extremadamente importantes. La capacidad de fabricar herramientas y armas de bronce, y más tarde de hierro, dio una ventaja significativa a las civilizaciones que controlaban estos recursos. Esto se reflejaba en su capacidad para expandir su territorio y consolidar su poder político. Has mencionado la expansión territorial.
¿Podrías darnos ejemplos de civilizaciones que se expandieron gracias al control de recursos específicos? Claro. Un ejemplo notable es el Imperio Acadio, que se considera el primer imperio en la historia. Sargón de Akkad, su fundador, logró expandir su dominio por gran parte de Mesopotamia gracias al control de los recursos agrícolas y minerales de la región. Otro ejemplo es el Imperio Egipcio, que durante el Nuevo Reino expandió su territorio hacia Nubia y el Levante, asegurando así el acceso a recursos como el oro y la madera de cedro, que eran escasos en Egipto. Esto muestra cómo el control de los recursos no solo fue vital para la subsistencia, sino también para la expansión y consolidación del poder. Pero ¿cómo afectó esto a las estructuras sociales y políticas de estas civilizaciones? El control de los recursos tuvo un impacto profundo en las estructuras sociales y políticas. En Egipto, por ejemplo, el faraón era visto como un intermediario entre los dioses y el pueblo, encargado de asegurar la prosperidad mediante el control del Nilo. Esto consolidó su poder absoluto y la centralización del Estado. En Mesopotamia, los reyes también desempeñaban un papel crucial en la gestión de los recursos hídricos y la defensa del territorio, lo que llevó a la formación de estados centralizados y jerárquicos. Mencionaste el papel del faraón en Egipto. ¿Podrías ampliar sobre cómo la religión y el control de los recursos estaban entrelazados en estas sociedades? En muchas civilizaciones antiguas, la religión y el control de los recursos estaban estrechamente vinculados. En Egipto, el faraón era considerado un dios en la tierra, responsable de mantener el orden y la prosperidad. Su capacidad para gestionar el Nilo y garantizar buenas cosechas se veía como una manifestación de su poder divino. En Mesopotamia, los templos no solo eran centros religiosos sino también económicos. Los sacerdotes administraban grandes extensiones de tierra y recursos, lo que les daba un poder considerable tanto espiritual como temporal. Entonces podemos decir que el control de los recursos naturales no solo consolidaba el poder político, sino también el religioso. Exactamente. El control de los recursos naturales proporcionaba una base tangible para el poder político, pero también se revestía de legitimidad religiosa. Esto ayudaba a mantener la cohesión social y la obediencia a la autoridad, ya que se consideraba que los líderes actuaban con el favor divino. En muchas culturas, el éxito en la gestión de los recursos se interpretaba como un signo de aprobación de los dioses. Hablando de cohesión social, ¿cómo gestionaban estas civilizaciones la distribución de recursos entre su población? La gestión de la distribución de recursos era una tarea compleja y crucial para la estabilidad social. En Egipto, el Estado tenía un control centralizado sobre la producción y distribución de alimentos, lo que garantizaba una cierta igualdad y estabilidad. En Mesopotamia, los templos y los palacios desempeñaban un papel similar, almacenando y distribuyendo los recursos agrícolas. Estas instituciones también organizaban grandes proyectos de irrigación y construcción, proporcionando empleo y asegurando el mantenimiento de la infraestructura. Es interesante ver cómo la centralización del control de recursos contribuyó a la estabilidad y el desarrollo de estas civilizaciones. ¿Pero qué pasaba cuando había escasez o crisis? Las crisis de recursos, como sequías o inundaciones descontroladas, podían tener consecuencias desastrosas. En Egipto, las fallas en las inundaciones del Nilo podían llevar a hambrunas y disturbios sociales. En Mesopotamia, la gestión ineficaz de los recursos hídricos podía provocar la salinización de los suelos y la disminución de la productividad agrícola. Estas crisis a menudo debilitaban el poder central y podían conducir a conflictos internos y externos. ¿Hubo casos en los que las crisis de recursos llevaron a la caída de civilizaciones enteras? Sí, hay varios ejemplos. Una de las teorías sobre la caída del Imperio Acadio sugiere que una grave sequía afectó la producción agrícola, lo que debilitó el Estado y lo hizo vulnerable a invasiones. Otro caso es el colapso de la civilización del Valle del Indo,
que algunos estudios vinculan a cambios climáticos y desvíos de ríos que alteraron la disponibilidad de agua. Estas crisis demostraron la fragilidad de las civilizaciones ante cambios en los recursos que eran fundamentales para su sustento. ¿Podrías ampliar un poco más sobre esto? Claro, Elena. Una lección importante que podemos extraer es la necesidad de adaptación y resiliencia frente a los cambios en el entorno natural. Las civilizaciones antiguas, como las del Valle del Indo o los mesopotámicos, enfrentaron desafíos climáticos y ambientales significativos. Su capacidad para desarrollar técnicas de gestión de agua y suelo, así como sistemas de almacenamiento y distribución eficientes, les permitió enfrentar estos desafíos durante periodos prolongados. Es interesante ver cómo la innovación tecnológica y la organización social fueron clave para la supervivencia y el crecimiento de estas civilizaciones. ¿Cómo crees que estos principios podrían aplicarse hoy en día? Hoy en día enfrentamos desafíos globales similares en cuanto a la gestión de recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. La historia nos enseña la importancia de la planificación a largo plazo y la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad. La gestión sostenible de recursos como el agua y la tierra sigue siendo fundamental para asegurar la seguridad alimentaria y mitigar los impactos del cambio climático. Además, la distribución justa y equitativa de recursos es crucial para prevenir conflictos sociales y políticos. Definitivamente la historia nos ofrece perspectivas valiosas para abordar los desafíos contemporáneos. Álvaro, ¿hay algún otro ejemplo de cómo el control de recursos impactó en la estructura política y social de las civilizaciones antiguas? Un ejemplo interesante es el caso de la civilización maya en Mesoamérica. Aunque no disponían de grandes ríos como el Nilo o el Éufrates, los mayas desarrollaron un complejo sistema de irrigación y gestión de agua a través de cenotes y aguadas. Esto les permitió mantener una agricultura intensiva y sostener una población densa en una región con recursos limitados. Sin embargo, la gestión insostenible de los recursos, como la deforestación y el agotamiento de suelos, contribuyó eventualmente al colapso de algunas ciudades mayas hacia el final del período clásico. Es interesante ver cómo diferentes civilizaciones desarrollaron soluciones únicas para gestionar sus recursos locales. ¿Cómo influyó el intercambio de recursos entre civilizaciones en la antigüedad? El intercambio de recursos fue fundamental para el desarrollo y la prosperidad de muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, las rutas comerciales como la Ruta de la Seda conectaban a China con el Mediterráneo, facilitando el intercambio de seda, especias y otros bienes valiosos. Este intercambio no solo enriquecía económicamente a las civilizaciones participantes, sino que también promovía el intercambio cultural y tecnológico. Además, las civilizaciones que controlaban rutas comerciales clave podían ejercer influencia política y obtener beneficios estratégicos significativos. ¿Existen paralelismos entre el control de recursos en la antigüedad y las dinámicas geopolíticas contemporáneas? Sin duda, hay paralelismos. En la actualidad, el control de recursos como el petróleo, el gas natural y los minerales estratégicos sigue siendo una preocupación central para muchas naciones. Los países que poseen reservas significativas de estos recursos pueden influir en la política global y asegurar su posición económica y militar. La competencia por el control de recursos naturales, junto con la preocupación por la sostenibilidad ambiental, son temas cruciales en la política internacional moderna. Álvaro, antes de finalizar, ¿qué te gustaría que nuestros oyentes se llevaran como mensaje principal de nuestra conversación hoy? Me gustaría que nuestros oyentes reflexionaran sobre cómo el manejo responsable de los recursos naturales no es solo un desafío histórico, sino una responsabilidad compartida hacia el futuro. La historia nos enseña que las civilizaciones que lograron prosperar a largo plazo fueron aquellas que supieron adaptarse y gestionar de manera sostenible sus recursos. Hoy en día, enfrentamos desafíos globales que requieren soluciones colaborativas
y visiones a largo plazo para asegurar un mundo más equitativo y sostenible para las generaciones futuras. Excelente mensaje, Álvaro. Gracias por compartir tu conocimiento y perspectiva con nosotros hoy, y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Viaje a través de la historia. Nos vemos en la próxima aventura histórica.